Bueno, vamos a continuar. Ánimo, que este ya es el último panel de la mañana. A ver, en este contexto geopolítico tan convulso que tenemos, creo que es muy oportuno hablar del papel de las empresas españolas en Latinoamérica, y para ello contamos con Mario Ramírez Ortúzar, Risk Analysis Manager en Exolum y vicepresidente de Agers, que va a moderar una charla que seguro que nos va a iluminar mucho, con Francisco Fernández Guerra Fletes y José Luis Colín Vega, socios fundadores de Colín Vega Fletes Abogados. Y yo sin más ya os voy a dejar con ellos y que nos cuenten cómo ven este papel de las empresas españolas en Latinoamérica. Muchas gracias. Muy bien, gracias Nacho. Bueno, voy a poner el cronómetro en marcha. Oye, nada, vamos a tener una charla con José Luis y con Paco sobre los riesgos políticos en Latinoamérica y para ir directamente al grano os pregunto, ¿por qué las empresas españolas desafían o siguen desafiando los riesgos políticos de Latinoamérica? Paco. Básicamente, así como eslogan, porque yo creo que el mercado latinoamericano siempre ha sido, es y será una tierra de oportunidades para invertir. Yo creo que el tema, lo estuvimos platicando durante mucho tiempo, desde 2003, cuando te conocí, y el tema es que ya han tenido suficiente tiempo las empresas españolas para conocer los riesgos que realmente existen en Latinoamérica. Estás hablando de un mercado de 700 millones de personas, 770 más o menos, y al final hay riesgos que son permanentes en Latinoamérica, que no han cambiado desde 1999 y van a seguir y van a continuar. Y ya debería de tener el mercado español muchísima experiencia en resolverlos, y lo ha tenido. Y estos problemas permanentes, estamos hablando, o sea, es innegable que en Latinoamérica hay crisis humanitaria, desigualdad social, temas de corrupción, inseguridad jurídica, ingobernabilidad o poca gobernabilidad. Y no lo digo yo, o sea, si ustedes ven los mapas de riesgo que ha habido desde 1999, cuando empezó todo el boom de inversión española, pues toda Latinoamérica en su mayoría estaba estaba en color rojo, igual que Irak y Irán. O sea, no cambió a moradito, a verdecito, pero nunca hubo un cambio sustancial. Yo creo que el problema de las empresas españolas hoy en día son las que no previnieron ese cambio que es permanente, que no cambia, que tienes que resolverlo y que ya has tenido suficiente experiencia para resolverlo. Sí es cierto que la volatilidad que existe en ese riesgo es más un tema de apertura comercial, es más un tema de política comercial, pero eso va más de la mano con la agenda política del momento. Todos estos problemas y riesgos se aumentan o disminuyen dependiendo del cambio seccional que tengas en toda Latinoamérica. Y en ese sentido, por ejemplo, si tú revisas los números reales, por ejemplo, del sector asegurador, siempre han sido en aumento. Claro que hay empresas que les ha ido mejor, hay empresas que les ha ido peor, pero la mayoría han mantenido una rentabilidad o han incrementado rentabilidad. Así que cada quien habla como le va en feria, pero en términos generales siempre ha habido un aumento. Y yo creo que hoy en día ese cambio de política comercial, que depende de la agenda política de cada uno de los países en Latinoamérica, habrá unos donde habrá mayor inversión, otros menor, pero es constante, es constante. No lo digo yo, están ahí los números, o sea, los números de riesgo están ahí. ¿Qué otros riesgos, aparte del político, tenemos que evaluar cuando vamos a Latinoamérica? Yo creo que lo que no se ha atendido son esos riesgos silenciosos donde no se ha puesto la atención debida. Hay muchos temas trillados que se han hablado mucho sobre todo en programas internacionales que no hacen match con cada jurisdicción. Se ve a Latinoamérica como un solo bloque y hay mucha tecnología todavía que genera muchísimos problemas. Y es un tema que Agers ha tocado varias veces, pero ese problema sigue constante y constante y constante y no hay simetría entre el programa global que tú tienes aquí en España y lo que tú estás cubriendo en México. Sobre todo cuando no consideras estos riesgos permanentes que estamos diciendo. Y el otro tema es, aunque parezca que determinados países están deteniendo o hay una desaceleración, eso también tiene que verse desde un contexto dependiendo cuál es el gobierno y dependiendo cuál es el riesgo. Porque hay riesgos
hay riesgos que no empatan con la agenda política. Por ejemplo, la tecnología. Un país en Latinoamérica puede desacelerar el tema tecnológico, pero no lo puede tener. Entonces ese riesgo se mantiene. Claro, hace rato alguien hablaba que España es un mercado medio comparado a los mercados internacionales, pero Latinoamérica es un mercado abajo de medio. Entonces, esta evolución, por ejemplo, tecnológica, sí está afectando la cultura en el seguro porque no es la misma idiosincrasia que se tiene en España a que se tiene en Latinoamérica en términos de conocimiento. Y José Luis, a pesar de todos estos riesgos, ¿por qué sigue habiendo empresas españolas que apuestan por Latinoamérica? ¿Cuál es la clave, en tu opinión? Pues mira, yo creo que es muy claro el hecho de que la característica de la gente que ha generado permanencia ahí de las empresas es una cuestión de adaptación. Las empresas que han tenido el talento, la versatilidad de encontrar formas de adaptarse a esas realidades que son a veces muy cambiantes y de momento en momento, para transitar, por ejemplo, de proveeduría de bienes o de infraestructura o de temas muy particulares de aspectos materiales hacia aspectos intangibles como asesorías, ingenierías, temas de inteligencia, cuestiones de aeronáutica. La realidad es que por más centralistas y por más acaparadores que quieren ser, que es un tinte muy latinoamericano de los gobiernos, la realidad es que se muestran constantemente incapaces de proveer o de satisfacer necesidades fundamentales que tienen que al final echar mano de privados para poderlo hacer. Temas de ingeniería de alto nivel, temas de aeronáutica y en muchas otras cuestiones energéticas, de infraestructura, donde por más que en el discurso pueden estar dando y dando y dando, en los hechos al final del día es otro tema. Y para muestra un botón, porque en los proyectos de ingeniería, hablando en México concretamente, y de infraestructura, los más grandes de este gobierno, hay varias empresas españolas que participan de manera muy potente. O sea, a pesar del discurso. A pesar del discurso y de las solicitudes de disculpas. Sí, es que la agenda, insisto, la agenda política no va de la mano con las necesidades. La necesidad está ahí, la necesidad tecnológica está ahí, la de energía, la infraestructura. Lo pueden detener un tiempo, pero es imposible, es insostenible. ¿Sí me explico? Hay un riesgo también, comentábamos, preparando la charla, de responsabilidad civil. Ese a mí se me que hace debemos... Yo creo que es el riesgo más fuerte que hay en Latinoamérica. No alcanzamos a ver que lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica está más enfocado a un tema más a Estados Unidos o anglosajón que el tema que tiene en Europa. Por ejemplo, el daño punitivo. Las resoluciones que hay en materia de responsabilidad civil en Latinoamérica, los últimos 5 años han sido bastante ejemplares en cuanto al tema punitivo, al tema... Nosotros escribimos un artículo hace poco sobre la falta de primaje en las coberturas de responsabilidad civil, en todas las líneas de negocio. Yo creo que hay un abismo ahí que no está, como decían hace ratito, no hay una previsión. No hay una previsión y ahorita pues les van a venir unos golpes fuertes, si no es que ya están en puerta. Y de hecho, estadísticamente los siniestros o los momentos de crisis más álgidos que en nuestra experiencia se han vivido ha sido por temas de responsabilidad civil no contemplados de origen, porque justo lo que decían, en el mapeo de riesgos normalmente pones el acento en temas de riesgo político o en otras cuestiones, y hay otros riesgos que están totalmente subestimados. Para mí el gran riesgo subestimado en Latinoamérica es la responsabilidad civil, donde ya te puedes topar con resoluciones judiciales que son de un tema donde tus sumas aseguradas, o sea, son anecdóticas comparado con las sentencias o las resoluciones de tribunales en materia de indemnizaciones. Pero es que además lo de riesgo político lo caracterizamos, bueno, en teoría se caracteriza por la expropiación. Pero es que el riesgo político tienes que meter todos estos elementos permanentes que no van a cambiar. Van a mejorar tal vez en alguno que otro país, pero no van a desaparecer. O va a tardar mucho en que desaparezcan. Y el que no observe esto, pues está equivocado en la forma de hacer negocio en Latinoamérica y que tiene... No estoy diciendo que le entren a eso, sino que prevengan en esta situación. Es un riesgo continuo, que existe el riesgo político y hay otros que
que no prestamos tanta atención, como es la responsabilidad civil. Totalmente. Comentabas el riesgo tecnológico y también habíamos hablado del riesgo medioambiental. Medioambiental también en toda Latinoamérica. Vale. Ahora, no todo es malo, ¿eh? O sea, hay un crecimiento, en el 2021 un crecimiento de inversión del 56% en toda Latinoamérica. Fueron, si no me equivoco, fueron 135 mil millones de dólares y en el ámbito de seguros se ha mantenido. Es un mercado que se ha mantenido a flote y que va en crecimiento. No lo digo yo, lo dicen las cifras de SUSRI. Sí, y comercialmente sí que pudo haber pasado un periodo de transición, digamos, en el que hubo cierta retracción y ha disminuido el apetito de invertir en Latinoamérica, pero yo creo que ya hay ciertos indicadores que nos hacen pensar que el tema en realidad, el movimiento pendular va de vuelta y que empieza a crecer el apetito por regresar a Latinoamérica, porque entonces ya digamos que la experiencia vivida ha sido suficiente como para poder tener una previsión consciente de qué esperar y cómo prepararse para esos momentos en particular. Queda claro para gerentes de riesgos y corredores que tenemos que evaluar otros riesgos, que el riesgo político siempre va a existir, que los riesgos tecnológicos, medioambientales y de responsabilidad civil hay que evaluarlos bien y analizarlos para conseguir mitigarlos previamente y luego transferirlos. Y hablando de transferencia y para la audiencia aseguradora, comentabas, Paco, que a pesar de la situación de muchas empresas españolas que han ido y han venido, sin embargo, el mercado asegurador ha crecido de manera El mercado continua, asegurador ¿no? no ha reducido. De hecho, el aumento en primas es bastante considerable, considerando todo lo que está pasando en el mundo, considerando inflación, considerando guerras, considerando pandemia. Y se espera un crecimiento fuerte para el 2022 y 2023. ¿Y qué consejo le damos al mercado asegurador? ¿Qué fallos? Porque algunos de estos fallos que se cometen en los programas internacionales ya los hemos tratado muchas veces en congresos de AGERS y en talleres, pero siguen siendo redundantes, ¿no? Los problemas de las pólizas máster. Lo mencionaban también, creo en la charla pasada, la falta de coberturas necesarias en México o en Chile es que Brasil además es un animal distinto al resto de Latinoamérica y no se puede ver con la misma filosofía. El lenguaje también no es distinto, aunque hablemos español, no es lo mismo para efectos de jurisdicción y para efectos de legalidad y para efectos de muchas cosas que siempre van a acarrear problemas. Pero también el tema de riesgo en cuanto a responsabilidad civil, que no es el mismo en toda Latinoamérica, cambia muchísimo y cada sexenio es la misma plática con los asegurados y los reaseguradores sobre los riesgos que van a venir. Y el tema de las empresas, al final, este cambio de agenda política o de apertura comercial o de política comercial es cíclica y es cambiante. Entonces, no puedes dejar de tener un pie ahí si quieres hacer un negocio porque va a regresar. No puedes estar sacando, metiendo, porque entonces no vas a llegar a ningún lado. Las empresas que se han mantenido, y como dice José Luis, han evolucionado a adaptarse a las circunstancias sin salirse para luego retomar, son las que siguen haciendo una rentabilidad más por encima de lo que tenían pronosticado. Y si es necesario incrementar el conocimiento asegurativo, sobre todo en intermediarios españoles con intermediarios mexicanos, aunque estemos hablando de instituciones internacionales, es necesario hacer una mancuerna con la gente que está localmente, porque ahí es donde se pierden. Nos ha pasado muchísimo pólizas de suscripción, ¿no? En la suscripción, pólizas locales que son fronting, que están en el cajón, ahí están guardaditas hasta que pasan 5 años y nadie hizo uso de ellas. Y lo que dice Paco, en realidad es que hay una cierta creencia a considerar Latinoamérica como un bloque conjunto, cuando en realidad ese bloque está conformado con jurisdicciones de lo más variopinto y que tiene cuestiones que a un high level pueden ser muy sutiles, pero ya aterrizados en la realidad pueden hacer una diferencia sustancial, y ese tipo de detalles son cuestiones que se tienen que cuidar siempre, por más trillado que sea nuevamente el tema. Porque sigue. O sea, porque sigue, sí, o sea, vamos, sigue latente y sigue vigente. Muy bien. Pues nada, yo creo que un poco como conclusión es atención a los riesgos que denomináis silenciosos de Latinoamérica, que no solo el riesgo político está ahí, que sigue, ha estado y estará,
hay otros riesgos, mencionábamos tecnológico, RC, medioambiental y de cara a las aseguradoras que el mercado sigue creciendo, pero que tienen que seguir prestando atención a los problemas de suscripción local y para nosotros los gerentes de riesgos a la concordancia de la póliza máster con la póliza local. Muy Así bien. es. Pues no tenemos mucho más tiempo. Gracias Así que por la muchas invitación. gracias a los dos. Gracias por la invitación. Muchas gracias.